Ese es el grave problema. De hecho, fíjate, yo le pregunté ahí en un programa de tele al presidente estatal del PRI, Jalisco, que a ver, Hugo, a ver, ¿cuándo y cuánto va a bajar la tarifa de electricidad y de gas? Y de gasolina, porque pues obviamente el pobre hombre no da pie con bola. O sea, pues nadie sabe cuándo va a pasar eso. Nadie sabe ni cuándo va a pasar ni cuánto va a ser. Y por supuesto que pues uno piensa un poquito más de esas cosas, es que eso no va a suceder. No va a suceder. Porque de hecho todos los procesos de privatización que hemos tenido en México en ningún caso han bajado las tarifas. Y prácticamente en ningún caso tampoco los servicios han mejorado sustantivamente. Pues lo que, como en otros países, ¿no? Y tú tienes a estos peleándose y entonces... Oye, pero por otro lado, simplemente con la reforma hacendaria, sí estás viendo toda la problemática, ¿no? O sea, de toda la economía informal que en México es tremenda. O sea, más que haya ciertos o mínimos de beneficios, sí está habiendo mucha problemática. No, pero además nadie sabía. Ana, tú ibas al SAT en diciembre, oiga, sí, a todos los famosos repecos, ¿no? Eran estos pequeños contribuyentes. Sí. ¿Y ahora cómo vamos a pagar? No, pues no sabemos. Y entonces ponen como un año de gracia para no pagar impuesto. Claro que yo creo que el año de gracia es para armar la propuesta, porque no la tienen. No, es que además con este amontonamiento legislativo que hubo, por supuesto que son demasiadas leyes que tenían que compaginar al mismo tiempo. Y además todas tienen que estar cuadradas, porque no puede haber contradicción entre todo este andamiaje normativo. Claro, y si todavía te faltan 4 reformas, leyes secundarias, que seguramente van a impactar otras cosas, pues no puedes tener todo. Entonces este año es para eso. Pero claro, ahí el problema es que si la otra es la discusión política, esta que va a ser más discusión técnica, va a ser un tema casi de iniciados, ¿no? Porque va a ser así de, a ver, ¿y el contrato de producción compartida qué va a significar? ¿Qué porcentajes? No, entonces eso ya te metes al campo técnico. O en la financiera, en la telecomunicaciones igual, ¿no? En la político electoral, el asunto que sí, ¿cómo va a ser, por ejemplo, para armar todo lo de la elección? Porque se supone que ya la gente que eligen en 2015 en las federales ya podría ser reelecta para 2018. Los locales y los federales también. Sí, pero además, por ejemplo, un asunto que tienen que echar, todas las candidaturas al 2015 ya tiene que ser paridad. Mitad hombres y mitad mujeres. Lo que pasa es que es el estilo del PRI. En el PRI te dan cosas... Es chistoso porque es por género, no por capacidad. Sí, pero lo que te dicen es... O sea, si tú ves en las reformas, en todas hay cosas positivas. Pero es el estilo PRI. O sea, el grueso de las reformas hace esto que estoy comentando, pero en todas esas te doy derechos. Porque más esos derechos también sirven para regular y poner una cancha donde todos jueguen igual. Uno de esos derechos es, por ejemplo, la paridad de género. Y hay otros, O sea, podría decir, a ver, en esta ley esto está positivo, en esta ley esto está positivo, pero son derechos aislados. De control o de dádiva, porque son también con los que desactivas las quejas. Y también van a entrar los candidatos independientes, ¿no? Todo eso. Candidatos independientes, reelección de legisladores, reelección de... Bueno, esto de paridad, el INE ya tienen que armarlo. De hecho, el INE se supone que es el que organiza la elección ya intermedia del 2015, que empieza en octubre de este año. O sea, el INE tiene que estar armado para agosto de este año a más tardar, con todo lo que implica de cambios legales. Pero obviamente va a ser un tema de técnicos y de iniciados, que sí, porque para la plurinominal, la fórmula de no sé qué, pues es que no dan pie con bola, están empezando, ¿no? Ahora, lo que algunos están diciendo es que ahora sí, con estas reformas, el México producto de la revolución ya se acabó, ahora sí. O sea, ya estamos en otro país, completamente. Eso es lo que algunos están diciendo. Habrá que ver, porque hay muchas inercias. Y hay muchos conflictos no resueltos. Todo lo del sector educativo está... O sea, eso no está resuelto, ¿no? El tema de telecomunicaciones todavía no está resuelto, porque ya en cómo va a quedar la competencia y es donde se va a armar el relajo. En la energética no todo está resuelto. Y en la política electoral tampoco. O sea, todavía tenemos un año de muchos conflictos, seguramente. Y yo creo que eso es lo más importante el año pasado, que sí fue muy fuerte.
Y obviamente el otro tema pues es el de la seguridad, ¿no? Que ahí sí está cañón. El homicidio doloso sí bajó en 16% y el robo con violencia al 4.5%, pero los secuestros se fueron al 32%. Y los estados más afectados son esos que están ahí. La extorsión se fue también al 11% más. Y esos son los estados. Y hay autodefensas en 20 estados del país. Bueno, en la seguridad, el problema es que ya todo esto le explotó a Peña Nieto. O sea, sí es un problema que viene de años. En varios estados estos asuntos. Lo de Michoacán tiene 20 años. O sea, no es un asunto nuevo. Pero ya les explotó, les reventó. En Michoacán el tema reventó porque los caballeros templarios empezaron a pedir derecho de pernada. O sea, sí había extorsión, sí había secuestros, bueno, ahí está Michoacán, lo de secuestros, pero donde la gente ya dijo, ya estuvo, es cuando empezó a haber derecho de pernada. Y entonces se empiezan a levantar las autodefensas, todavía no sabemos los orígenes, porque eso sí es real, de las autodefensas. Primero, no es un bloque homogéneo, en cada municipio la autodefensa tiene su propia historia, pero además no sabemos quién está financiando. En algunos casos se hablaba que eran los propios aguacateros de Michoacán y empresarios que también estaban hartos. En otros casos se habla de que eran cárteles contrarios a los caballeros templarios, y en otros casos se habla de que el propio gobierno. Sí, el problema de la autodefensa, a diferencia de las policías comunitarias, porque ahí luego empezaron a meter todo en el mismo cajón, ¿no? Dices, bueno, mientras la policía comunitaria tiene un proceso comunitario, tiene un referente civil que las controla, las autodefensas no. Las autodefensas se autorregulan a sí mismas y además todas están armadas. Y lo que empezó a llamar la atención es que algunas autodefensas tenían armas muy sofisticadas, muy caras, ¿no? Que obviamente no habían sacado la gente de ahí, de las propias comunidades, ¿no? Y además las autodefensas empezaron a trabajar en una lógica militar, tal cual militar. ¿Qué hacen las milicias? Pues van y toman territorios, ¿no? Eso es lo que empezaron a hacer, avanzar tomando territorios. Y las policías comunitarias no, es decir, a ver, yo tengo un territorio que es el de mi comunidad, mi municipio, y yo cuido la seguridad ahí. Acá no, si se fijan, empezaron a tomar. Y por lo mismo empezamos a ver enfrentamientos entre autodefensas y ejército, entre autodefensas y policías, entre autodefensas y grupos de narcotráfico y entre autodefensas y autodefensas. O sea, el tema estaba sumamente complicado. Y obviamente las autodefensas no tenían ningún otro referente. O sea, lo único que estaban haciendo es vamos contra los templarios y los vamos a sacar y los vamos a ganar. Ese es el objetivo. No hay ningún otro objetivo político, ni militar, ni nada. Claro que en este escenario, cuando el gobierno ahora su política es regularizarlas y hacerlas policías rurales, pues te está poniendo a toda esta gente a un paso de ser paramilitares. Sí, en municipios que dicen ya no. Y claro, como ya las están empezando a regular en Michoacán, resulta que en otros estados, como en Guerrero, empiezan a salir otras, no, nosotros también, y nosotros también, y nosotros también. El problema es que un tema que para mí el asunto fundamental es que lo que tenías es un estado vacío y ausente, es un gobierno que no existía, que no tenía capacidades para nada, lo está resolviendo por vía militar. Ese es el tema delicado. Y claro, además estas autodefensas las legalizas y entonces si cometen excesos, ¿a quién le van a rendir cuentas? ¿Al presidente municipal? ¿Al gobernador del estado? ¿Al ejército? ¿A quién? Y si cometen excesos, claramente el estado podría darse dicho, pues es que China era autodefensa. O sea, no me pidas cuenta de estos porque yo no los formé, no están entrenados. Y pídeme cuenta de mis efectivos. Y claro, les vino muy bien a las autodefensas toda esta apología que estuvieron haciendo muchos académicos de sí, las autodefensas, no sé qué. Yo, digo, si alguno leyó mis artículos, fui mucho más prudente al respecto. Es decir, a ver,
espérense tantito, la cosa no está tan sencilla, y con esta legalización fast track de las autodefensas, sin haber resuelto nada todavía en Michoacán, porque no han resuelto nada, a mí lo primero que se me viene a la mente es quienes los armó fue el propio gobierno. Y el gobierno federal, porque obviamente Vallejo pues no se manda ni a sí mismo. El tema está sumamente complicado. Y entonces empieza a ver cosas como que ahora, por ejemplo, en Jalisco, a toda la gente que venga de Michoacán, que venga, todavía no llego, que vaya a Jalisco de Michoacán, la van a fichar. O sea, si hay alguien de Michoacán que cruza Jalisco, a ver usted quién es, dónde vive, ficha. No, terrible. Eso no es anticonstitucional. Por supuesto que es anticonstitucional. Tú puedes viajar por tu país como se te dé la gana. Claro, y sin ser molestado. Pero claro, como dicen, ¿sabes qué? Vamos a blindar a estos estados. Entonces, bueno, Guerrero yo creo que no está lejos de eso. Tamaulipas no está lejos de eso. O sea, este tema sí está sumamente delicado y tiene que ver con que de repente llega al gobierno, no tiene ninguna capacidad, el gobierno estatal de Michoacán no tiene ninguna capacidad, y entonces lo primero que se les ocurre es legalizar. Yo te estaba platicando con un amigo que estuvo en las guerrillas, un salvadoreño que estuvo muy cerca de las guerrillas, y me estaba diciendo, luego, en los procesos de paz, luego para desarmar a la gente, es una bronca, porque la gente no se va a desarmar. De hecho, en El Salvador dice que mucha gente lo que hizo fue enterrar las armas. ¿Dónde están? Pues búsquelas. Y todas estaban enterradas, siguen enterradas. Estos que están legalizando, su único referente de legalización es el gobierno federal. No es el gobierno estatal, no es el gobierno municipal. Muchos de ellos con armas largas, obviamente sin entrenamiento. Y claro, lo dramático del asunto, y que eso lo platicaba también con otras gentes, es que todo esto pues surge de una demanda legítima, sumamente legítima, de gente que estaba completamente harta, abandonada, y que dice, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a agarrar las armas. Y claro, fíjense, en la jornada nacional han estado apareciendo testimonios de autodefensas muy particulares. A ver usted por qué es autodefensa, y empiezan a platicar. Entonces las historias hay de todo, ¿no? Desde un templario que estaba harto y se salió y entonces ahora es autodefensa, hasta otra persona que sí, un médico que no sé qué. Y es un collage aquello tremendo. Y ahora, ¿por qué han ido ganándole a los templarios? Porque bueno, pues evidentemente cuando estas fuerzas se mueven, son más, están fuertemente armados también y están respaldados. Y además públicamente nadie los va a parar. Ese es el tema. Que luego Abel sacó un artículo en La Jornada diciendo, pues oigan, pues sí está bien, pero del mismo rasero, ¿no? A estos cuates los legalizan y hay gente de policías comunitarias que están en la cárcel ahorita. O sea, ya, como no tienes ningún referente político, pues todo se vale. Ese es el detalle. Y el tema, la verdad es que sí está muy denso. Y claro, bueno, el tema de tráfico de armas a México está con todo. De hecho, en Michoacán, por ejemplo, fíjate, decían que este año los aguacateros pensaban que iban a perder como $5,000 millones, por ejemplo. Es más, hasta las mariposas monarcas ya no están llegando. Ya no están llegando. La gran cosa, ya no están llegando. Eso sí es cierto. Son como, creo que hay una disminución del 45%. Es una cosa grandísima. La expectativa de crecimiento. Porque este año fue 1.4, ¿no? Todavía no dan la cifra final. Esto está algo igual que el año pasado. Estaban pensando que iba a ser el 2013, 13.5, y la última cifra oficial fue 1.7, pero todavía no sabemos cuánto bajó. Yo creo que sí va a andar sobre el 1.23 del crecimiento real. Ahora están diciendo que va a ser 4% por las reformas, pero bueno, prometen lo mismo. La verdad no sé. Y claro, no puedes, o sea, planean desde el escritorio el desarrollo económico. Yo no sé lo de Michoacán. Digo, seguramente se va a calmar la parte más violenta, pero no hay ninguna política de rehacer al Estado. Esa es la bronca. O sea, claro, un gobierno, digamos, sensato, una estrategia sensata hubiera sido: llegas,
Sí, cierto, va sobre los cárteles, o sea, va sobre los templarios y convocas a un pacto político que seguramente hubiera incluido que Vallejo dejara de ser gobernador. O sea, pones un gobernador de a de veras. Claro, la figura de Vallejo ahí les viene perfecto porque es un títere frente a lo que está llegando desde la federación. Ese es el problema. O sea, en realidad ahorita Michoacán es una subdelegación del gobierno federal. Eso es lo que está pasando. Y no hay ninguna estrategia de combate a los problemas que hay. ¿Y qué tan cierto es para la entidad nueva que el grupo Apatzingán denuncia que de fondo están llegando a proteger a los templarios en Apatzingán? No, las declaraciones de los curas allá están durísimas. Nosotros leímos la carta del obispo en las misas. Está bien fuerte. Es que no sabes quién está cumpliendo. Por ejemplo, con la tuta, que es el principal jefe del... O sea, todo el mundo le saca videos y nadie lo encuentra. Y curiosamente, ahora el que sí le pegaron duro fue al cártel Jalisco Nueva Generación. Que agarraron al hijo del jefe. En un operativo que el Estado no lo sabían, ¿eh? No lo conocían en el gobierno del Estado de Jalisco. O sea, llegaron así, de volada, fueron por él, sí hubo incendios y lo que quieras en la ciudad, pero el gobierno del Estado no supo. Y ese es un golpe duro, que tiene que ver con Michoacán, porque obviamente los cárteles que se están peleando es Templarios y Jalisco Nueva Generación, que según eso el de Jalisco Nueva Generación ya estaba teniendo más fuerza que el de Sinaloa, o sea, que el Chapo. Pues bueno. El DF es una plaza tan grande que cae como para todos, yo creo. O sea, lo que pasa es que había un mito de que en el DF no pasaba nada. Y claro que pasan muchas cosas. Lo que pasa es que hay buenos pactos aquí. Buenos pactos entre ellos. Es decir, ¿sabes qué? No vamos a matar gente en medio insurgentes. No va a haber tantas cosas. Más bien, si se fijan, la violencia más extrema está en el Estado de México, no aquí. Pero sí hay, claro que se están, nomás que aquí hay mucha más población. O sea, finalmente aquí tienes concentrado a un cuarto del país. Entonces hay suficiente mercado, ¿no? Para todos. Sí, ahora parece que ¿cómo se llama? O sea, la gestión de Mancera sí ha sido errática en ese sentido. Y la verdad es que Ebrard sí genera una política de seguridad mucho más contundente, ¿no? Ahora, nomás este dato que sí fue del año pasado. De acuerdo a la CEPAL, México fue el único país del continente donde creció la pobreza. En ningún otro más que nosotros. Digo, ese es un dato que salió en diciembre del año pasado. Pasó ya muy desapercibido. Es que el fin del año pasado fue así meteórico. Hubo demasiadas cosas. Pero todo el mundo andaba ya de vacaciones. Entonces pocos se enteraron de estas cosas. Obviamente el Pacto por México ese ya se murió. Y lo que viene es saber cómo la guerra encarnizada en el PAN. En el PAN se van a dar con todo. Se están dando con todo. De hecho, en Jalisco, fíjense, Jalisco que es estado o era estado panista a ultranza, el PAN en la semana pasada perdió 5 diputados que se le fueron de su fracción. Tenían 14 y se le fueron 5. Sí, dijeron, no, ya nosotros vamos a hacer alianza con el sector de un movimiento, de Movimiento Ciudadano. Y el PAN se quedó con 9 en Jalisco. Perdió 5 diputados. Eso te habla de las crisis, o sea que es una crisis en todo el PAN. Y este año hay elecciones de presidente nacional, entonces van a dar hasta con la cubeta.